hermanos, bienvenidos a su programa Conversemos. Esta vez tenemos como invitado al pastor Iván Reyes de Chile y bueno, vamos a conocerle directamente. ¿Qué tal, pastor Iván? ¿Cómo se encuentra? Hola Martín, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a este programa y espero que pueda ser de bendición también esta conversación, esta interacción que vamos a tener con el propósito de poder hablar sobre el Señor, su obra y su gloria. Amén, mi hermano. Yo también estoy muy contento de poder tenerle aquí en el programa, después de un tiempo de haberle conocido allá en Chile, en la conferencia, eh, de lo que fue por una senda marcada, una bendición la conferencia. Y bueno, vamos a conocerle un poco más, hermano, y de repente quisiéramos conocer, como siempre, les pregunto a todos mis invitados en este programa, ¿cómo es así que llegó usted, hermano, a los caminos del Señor? Bueno, es una historia bien especial en realidad, porque yo durante alrededor de 7 años más o menos asistí a una iglesia de la misma corporación a la cual pertenezco en Chile, la Unión de Centros Bíblicos. Sin embargo, durante ese tiempo todavía no había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Yo sabía, tenía la convicción, la certeza de que no había llegado realmente a una conversión. Inclusive estaba seguro que si moría yo iba al infierno, es decir, así de claro lo tenía. Sin embargo, nunca había experimentado la convicción del Espíritu en mi vida. Y ocurrió que en el año 93, bueno, yo pasé por 3 años, en realidad del año 90 al año 93, de una crisis muy grande, emocional, que me llevó a una depresión muy profunda en mi vida, donde tuve dos intentos de suicidio, inclusive. Uno que fue muy fuerte, estuve a punto de suicidarme. Y en esa condición, en esa circunstancia, en realidad tuve la oportunidad de ir a un campamento acá que está muy cerca de Villarrica, donde yo pastoreo la ciudad de Villarrica en Chile, en la novena región, una pequeña localidad que se llama Licanray, donde tenemos un campamento. Y ahí fuimos un día de septiembre, 17 de septiembre, con el propósito de poder pasar digamos, las fiestas patrias que se celebran en Chile en ese tiempo, pero en un retiro espiritual. Y llegamos allá y no, algo me decía que tenía que quedarme, pero la verdad es que yo no tenía muchas ganas de quedarme, esa es la verdad de las cosas, y traté de evadir, inclusive, el hecho de permanecer en ese campamento. Sin embargo, ocurrió que esa noche, esa tarde, a las 8 de la tarde comenzaba la predicación, el culto en realidad, y la predicación del pastor, que era el director del campamento en ese entonces, y allí él predicó sobre la parábola del hijo pródigo, pero le colocó como título la parábola del joven desubicado. Ese fue el título que le coloqué. Yo a la sazón tenía 28 años de edad. Y mientras el pastor predicaba, cayó una convicción muy fuerte sobre mí, muy fuerte, a tal punto que en un momento determinado de la predicación yo agaché mi cabeza y con lágrimas en mis ojos, llorando, le pedí al Señor que me salvara, porque nunca me había visto en realidad en esa condición de como una persona que estaba yendo al infierno, sin ninguna posibilidad, sin ninguna esperanza de poder ser salvado. En esa condición y esa convicción de pecado tan profunda que colocó el Señor en mi corazón, yo le pedí simplemente que me salvara, porque le dije con estas palabras: tú eres el único que puede hacer. Por favor, sálvame. Y luego, cuando levanté mi cabeza, cuando me sequé las lágrimas, porque tenía un poco de vergüenza de lo que estaban alrededor mío, habíamos 120 personas en ese retiro, y en ese momento, cuando ya levanté mi cabeza, era otra persona. Fue tan impresionante, tan extraordinario el cambio, que posteriormente yo tenía que viajar de vuelta a mi casa. Yo vivía en una localidad cercana, que a 60 kilómetros más o menos, que se llama Pitrufquén, un pequeño pueblo acá donde yo nací, y me fui cantando todo el camino. La verdad, no soy muy buen cantante, de hecho, no, desde el punto de vista musical no soy muy bueno, pero me fui cantando. Había un gozo, una satisfacción muy grande en mi corazón. Había algo que había sucedido que yo todavía ni siquiera podía interpretar adecuadamente. Sin embargo, algo había ocurrido dentro de mí que era distinto, que jamás había experimentado.
Y desde allí en adelante comenzó un hambre muy grande por la palabra. Ese fue el primer fruto, podríamos decir, de esa experiencia. Y fue así que comencé a asistir a conferencias misioneras y me devoraba los mensajes, estaba ahí prácticamente sin pestañear, escuchando y viendo al predicador exponer las escrituras, y para mí era una satisfacción enorme. Y comencé a estudiar la Biblia porque yo tenía una Biblia en la casa, pero la verdad es que muy pocas veces la tomaba en consideración. Y allí entendí la importancia, la trascendencia de la palabra de Dios para mi vida. Y ya 2 años después a eso ya estaba siendo llamado por el Señor para el ministerio pastoral, en el año 95 específicamente. Y, y entonces la escritura empezó a cobrar vida para mí de una manera tan especial, porque empezó a hablarme personalmente. Es decir, esa es la perspectiva que yo tuve en ese momento, y empecé a vivir de una manera distinta. Empezaron a producirse cambios, pero no cambios que necesariamente habían sido planificados por mí, sino que cambios que venían producto de la obra de Dios en mí. Y esos cambios se radicalizaron cada vez más, hasta el punto que finalmente yo no pude escapar al llamado evidente del Señor a través de las Escrituras, precisamente. 2 textos bíblicos fueron los que me impactaron en ese momento. Uno de Juan 6:27, una parte del versículo: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y el otro texto que fue el que culminó mi llamamiento en un sentido, o mejor dicho, selló ese llamado que el Señor me estaba haciendo, y que fue 2 Corintios 5:14, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Desde allí en adelante comenzó una nueva vida, desde la perspectiva de mi trabajo, porque yo soy administrador de empresa y contador de profesión, y de hecho estaba trabajando en ese momento en la municipalidad, era jefe de finanzas de la municipalidad, del departamento de salud específicamente, y allí yo renuncié a mi trabajo y fui al ministerio en forma definitiva. Entrando al Instituto de Capacitación Teológica el año de 1996, y terminando mis estudios teológicos 4 años después, en el año 1999, ya estaba culminando el periodo de preparación y capacitación teológica que requería para poder iniciar ya un ministerio a tiempo completo. Qué excelente, hermano, ver la obra de Dios en su vida, dando convicción de pecado y también dándole un llamado. ¿Y cuál es el ministerio que ahora mismo está desempeñando en Chile? Bueno, la verdad es que se ha diversificado con el tiempo el ministerio. Yo soy pastor de la Iglesia Unión de Centro Bíblico de Villarrica, en Chile, de la 9ª región, en la zona lacustre, en el corazón de la zona lacustre, acá cerca del volcán y los lagos. Estamos sirviendo al Señor hace ya 12 años, y en el ministerio propiamente a cargo de iglesia llevo 15 años. Y la diversificación del ministerio se ha dado de una forma natural. El Señor ha ido ampliando la visión, y de tal forma que el Señor puso la convicción y la visión en mi corazón hace un tiempo de iniciar un ministerio radial, que es el ministerio Desde la Biblia, que posteriormente se amplía también para el ministerio de conferencias, tal como tú pudiste verlo este año, en junio de este año, con la conferencia Por una senda marcada. De tal manera que así se ha ido diversificando, además de que yo soy profesor del Instituto Teológico del cual me egresé hace ya bastantes años. En diferentes periodos he sido profesor, y hoy estoy en la cátedra de Romanos, precisamente también en el Instituto de Capacitación Teológica de Temuco. Eso es más o menos algo de lo que es el ministerio, y esperamos que el Señor también siga guiando, dirigiendo todo esto, porque entendemos que lo que nosotros empezamos como algo pequeño, el Señor lo ha ido haciendo crecer poco a poco, paso a paso,
y ha ido mostrando también nuevas formas de intervenir en el ministerio y de bendecir a través de esos ministerios a otras personas también, a otros hermanos, sin distinción denominacional, sino con el único propósito de poder contribuir en la proclamación de la palabra de Dios. Yo en la iglesia local, más o menos para que ustedes puedan ver lo que es el trabajo pastoral, yo tengo los días martes en la noche, nosotros tenemos oración, y ahí yo tengo también una parte de la exposición de la escritura relativa al tema para motivar a la oración, precisamente. Posteriormente, el día jueves a las 20 horas, yo tengo un estudio bíblico, damos un estudio bíblico acá en la iglesia, que estamos ahora estudiando expositivamente el libro de Mateo, y el día domingo a las 10 de la mañana nosotros tenemos nuestra escuela dominical acá, y yo también enseño allí expositivamente Primera de Corintios. Ya hemos estudiado el libro de los Hechos en forma expositiva, Romanos, y ahora estamos en Primera de Corintios. Ya estamos en eso hace ya más de un año. Y en la noche estoy dando una serie de predicaciones basadas en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Eso es lo que normalmente, cotidianamente estamos haciendo dentro del contexto de la iglesia, además de toda la labor pastoral que evidentemente todos sabemos. ¿Y cuál es el propósito de Por una senda marcada? El propósito Por una senda marcada, en realidad, como dije, nació de una manera muy especial. Nosotros tuvimos el privilegio, la oportunidad de poder asistir a Por su causa 2013. La conferencia ese año tenía por título Por el poder de su palabra, y estaba invitado el pastor John MacArthur, conocido a nivel mundial como un expositor de las escrituras, y Steve Lawson, también una persona que trabaja un pastor que trabaja con John MacArthur, un excelente predicador, además del pastor Miguel Núñez y el pastor Héctor Salcedo, que también estuvo allí predicando ese día. Y en ese contexto, mientras yo escuchaba la predicación y expuesto a la palabra de Dios, nació en mi corazón el deseo de por qué no Chile también pudiese tener el privilegio de escuchar expositores de este nivel, y con el concepto de la Biblia tan claro y tan directo como ellos lo exponen. Entonces yo un día, cenando en realidad en la casa de un amigo en República Dominicana, Danilo Carranza, de la IBI, diácono de la IBI, yo les dije en la cena en un momento dado, ¿por qué no hacemos una réplica en Chile? Y ellos me dijeron, ¿qué es una réplica? Para que yo tratara de explicar un poquito, y me explayé un tanto en la mesa ahí conversando, y les dije, bueno, que era una especie de hacer una pequeña conferencia, una mini conferencia, más o menos con la misma perspectiva la que tenía Por su causa. Y así conversamos un momento, y posteriormente ya pasó el tema y nadie más dijo nada. Pero yo traje en mi corazón después, al otro día tomamos el avión para venirnos de vuelta a casa, y nació en mi corazón el deseo de poder igualmente estar conectados con ellos, y así nos conectamos con el pastor José Pepe Mendoza, y comenzamos digamos, a tratar de ver cómo podíamos hacer. Y fue así que, a través de muchos correos electrónicos y conversaciones que iban y venían, finalmente le planteó la posibilidad al pastor Miguel Núñez, y el pastor Miguel Núñez dijo que era una buena opción, y desde allí entonces nació Caminamos por una senda marcada. El título en cuestión tiene que ver con un libro, un pequeño libro de A.W. Tozer, que se llama precisamente ese es el título, Caminamos por una senda marcada. Y me pareció pertinente porque obviamente eso es lo que necesita la iglesia en el día de hoy, entender que hay una senda ya marcada, y que no tenemos que ser creativos ni hacer una serie de otras cosas, probar programas, metodología, estrategias, sino que volver exclusivamente a la senda que ha sido marcada, que está en las Escrituras y que tiene como centro el Evangelio del Señor Jesucristo. Por tanto, así nació, Caminamos por una senda marcada, y la verdad es que tenemos expectativas de permanecer, de seguir adelante con este ministerio,
y no quiero anunciarlo ya públicamente, pero estamos trabajando para ver la posibilidad el próximo año también tener una conferencia de ese nivel. Amén, hermano. Y creo que todo el mundo puede entender el nivel de trabajo que acarrea toda una conferencias de ese nivel, ¿no? De tener tantas personas, tantos expositores que nos han bendecido mucho toda Latinoamérica. Eh, y bueno, comentarle también que este tipo de esfuerzos y el deseo de hacer cosas con excelencia para el Señor repercuten en otros ministerios. Y Conversemos es uno de ellos, el ministerio de entrevistas que yo tengo acá. La primera entrevista fue a Jonathan Jerez en el salón pequeño de la iglesia en la que se realizó esta conferencia y desde ahí surgió la idea porque yo estaba con el pensamiento de Dios me está permitiendo conocer tantas personas en este año y yo quiero que las personas de mi iglesia también les puedan conocer. Que donde yo congrego acá, a eso me refiero con mi iglesia, ¿no? Donde yo congrego aquí en Pueblo Libre, eh, ellos también puedan conocer a las personas que están siendo mucha bendición a mi vida. Y en realidad puedo decirle que ahí comenzó todo, ¿no? Comenzó la idea del programa y comenzó con la primera entrevista con Jonathan Jerez y de ahí en adelante también con Emiliano Grote en Argentina. Y bueno, de ahí todas las que han venido, estamos casi por ahorita, casi 10 entrevistas ya y realmente ha sido una bendición. Creo que todo trabajo que se hace con excelencia acarrea también la formación de otros ministerios, anima a otras personas a formar. Y bueno, aquí estamos, ya con 10 entrevistas y seguimos para adelante. Bueno, quería preguntarle un poco acerca de su labor pastoral. ¿Cómo se puede guiar una iglesia en Latinoamérica, en nuestros países como Perú, Chile, Colombia, Argentina, en la teología reformada? ¿Cómo se educa esa teología cuando venimos de pronto de un evangelio algo distinto, algo a veces con muchas cuestiones o enfoques en las emociones y no tanto en el conocer, en el profundizar en las escrituras? ¿De qué manera lo ha podido llevar esto? Sí, la verdad yo no quiero aparecer aquí como dando una receta. Esa es mi experiencia, nada más la quiero compartir con ustedes. Que evidentemente una de las cosas básicas y fundamentales me parece como, digamos, como centro de todo este mover que está retornando a la Iglesia hacia las doctrinas de la Reforma, es la predicación expositiva. Me parece que esa es la base fundamental y el instrumento que Dios está usando y que siempre ha usado en realidad. Nosotros lo vemos ahí en el libro de Nehemías, capítulo 8, cuando Esdras comienza a predicar las escrituras de una forma muy clara y directa y a través de la interpretación que hacían los levitas que estaban juntamente con él. Y que eso es lo que debe ser traído como centro nuevamente a la iglesia, me parece, porque desde allí en adelante comienza a formarse a personas, en el buen sentido de la palabra, en las escrituras y las mismas doctrinas de la gracia que están allí en todas las escrituras como una especie de red, obviamente van siendo transmitidas de una forma natural y no a través de un proceso quizás de tratar de introducir las doctrinas con force, es decir, con un elemento que no sea natural. Y en ese sentido la predicación expositiva, eso es lo que yo he usado acá durante muchos años, ha sido un instrumento que a mí, en lo propio, en lo personal, me ha abierto los ojos también a poder comprender de una manera mucho más completa e interrelacional desde la perspectiva de las escrituras lo que significa las doctrinas de la Reforma. Las doctrinas de la gracia están digamos, en la mayoría de los textos de las escrituras. Lo que pasa es que nosotros no la habíamos descubierto porque normalmente se nos enseñaba en forma temática, donde lamentablemente la predicación temática es, como dijo alguien por ahí, una especie de perchero donde el expositor va colocando sus pensamientos. Y la verdad es que no es la idea es que el mismo texto hable directamente y nosotros simplemente tomamos eso y lo presentamos a las personas, explicando, por supuesto, y también aplicando consecuentemente con lo que el texto mismo está diciendo. Entonces yo creo que
ese ha sido un instrumento en lo personal también, y me parece a mí que es el mejor, el de la predicación expositiva. Versículo a versículo, respetando el contexto, digamos, directo, indirecto, respetando también lo que es la gramática, lo que son los idiomas originales, respetando igualmente lo que es el contexto histórico y cultural en el cual fueron dados. Es decir, todo este tipo de cosas que es parte de lo que implica la preparación para la exposición de las escrituras, y allí las doctrinas de la Reforma brotan por sí mismas. Es decir, las doctrinas de la gracia, por ejemplo, han sido una tremenda bendición de liberación en un sentido de esa carga legalista, ¿cierto? Como que nosotros teníamos que hacer algo para ganarnos el favor de Dios de alguna manera, cuando en realidad la gracia de Dios es la que nos conduce, la que nos lleva, la que nos alienta y nos motiva precisamente a vivir para la gloria de Dios. Amén. Qué interesante eso. Entonces hay que estudiar un poquito más y ver la predicación expositiva. Hay un ministerio también de Chile, ¿no? De la lectura de Correcto. predicación expositiva. Estuve hablando con el encargado ahí también en Chile y realmente Sí. una labor fundamental. Voy a dejar abajo del video unos links también para los que quieran ver una entrevista sobre predicación expositiva que se realizó también al pastor Sugel, al pastor Miguel Núñez, y también una Correcto. entrevista que realiza Emanuel Betances también sobre el tema. Y bueno, entonces es momento de volver a las escrituras también con la predicación expositiva. Y en cuanto al llamado pastoral, pastor, ¿cuál sería su consejo para aquellas personas que tienen de pronto un llamado pastoral? De pronto los jóvenes, que hay ahorita un despertar en muchos jóvenes con un deseo de servir al Señor. ¿Cuál sería su consejo para aquellos que están con ese deseo? Bueno, en primera instancia yo creo que una de las cosas fundamentales que uno tiene que tener en cuenta es que sea efectivamente un llamado de parte de Dios, no una situación momentánea, circunstancial, emotiva, de entusiasmo nada más, sino que lo principal es que sea corroborada por las Escrituras. Es decir, cuando yo estoy en el ministerio pastoral solamente por un asunto de emoción o porque estoy buscando quizás no sé, algo más distinto a lo que la Biblia dice que debemos buscar como siervos del Señor. Evidentemente, cuando vienen las situaciones difíciles a mi vida, si yo no tengo un sustento firme, no basado en alguna experiencia que yo tuve únicamente, sino en lo que dicen las Escrituras, probablemente mi ministerio puede fallar, puede flaquear. Entonces, mi consejo sería en ese sentido que la persona que esté experimentando un deseo, un anhelo en su corazón por servir al Señor a tiempo completo, que eso sea corroborado por las Escrituras. Es decir, que tenga versículos bíblicos claros donde el Señor le habló directamente y que además tenga la aprobación que uno empieza a notar cuando el Señor lo está llamando de otros hermanos que igualmente van hablando con nosotros y van comentándonos que tienen una perspectiva de nosotros quizás que a veces ni siquiera nosotros hemos visto con más claridad, en relación a que tenemos ese afán, ese deseo por servir al Señor genuinamente, y también una cosa importante, sin buscar ni fama, sin buscar ni reconocimiento, ni aprobación de la gente en general, ni tampoco buscar, por supuesto, el lucro, ¿verdad? Que es una de las cosas que en el día de hoy se da lamentablemente en esos famosos eh, eh, movimientos del Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo. Esa no es la razón por la cual entramos al ministerio. Entramos al ministerio porque tenemos una gratitud enorme y el Señor nos ha dado el privilegio de colocarnos allí para ser los portadores de un mensaje. Nosotros, vasos de barro que llevamos el tesoro del Señor en nuestro corazón, y la idea es que esto lo podamos proclamar, proyectar para que el nombre del Señor sea glorificado y su grandeza y su gracia y su bondad sean conocidas también por otras personas. No hay otro interés, no debe haber otro interés. En ese sentido, tenemos que ser cuidadosos porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Y por eso yo digo que emotivamente podemos estar muy entusiasmados, pero en un momento definido tiene que ser la palabra de Dios la que nos respalde y la que nos lleve y nos sustente para que el ministerio realmente sea realizado
de acuerdo a lo que el Señor quiere y para lo cual nos ha llamado. Qué bueno, hermano. ¿Y cuál ha sido también el ministerio más importante que usted tiene ahora, seguramente? El matrimonio. ¿Cuál ha sido su experiencia como casado y los consejos que pueda dar? Si hay algo que trato de consultar, más que todo personalmente, pero esta vez también quisiera hacerlo por el programa, siempre pregunto dos consejos para el ministerio, que ya nos lo ha dado, y otro consejo para el matrimonio. Y creo que es una buena costumbre, a todos los jóvenes que tengan pocos años de casados, se las comparto, es una buena costumbre aprender de los mayores. Y quisiera consultarle también a usted, ¿cuál es su consejo en cuanto a su experiencia matrimonial? Bueno, en primer lugar, contar así en breves minutos cómo nos conocimos con mi esposa. Nos conocimos en un viaje misionero a corto plazo a las islas de Chiloé. Durante 21 días, 3 semanas estuvimos trabajando allí, evangelizando en la isla. Y allí ella fue también como parte del grupo, del equipo. El grupo se llama Izando Velas por Chiloé. Y mi esposa estaba en ese momento estudiando enfermería en la universidad, mientras yo estaba cursando el segundo año de instituto teológico. Y allí nos conocimos y finalmente el Señor nos llevó a que concretáramos en el matrimonio ya el año 2000, el 15 de enero del año 2000, y comenzamos nuestro matrimonio, que es en realidad una linda experiencia, una maravillosa experiencia, pero también llena de desafíos, como bien tú planteabas, porque dos personas distintas se unen con el propósito de honrar al Señor. De hecho, nuestro lema en el matrimonio fue Dios, tú y yo. Ese era nuestro lema. Es decir, que nosotros estábamos bajo Dios y queríamos hacer la voluntad de Dios juntos. Pero no es un camino fácil, es un camino difícil muchas veces por el egoísmo que hay propio en el corazón de cada uno de nosotros, donde queremos imponer o hacer nuestra voluntad. Y creo que ahí hay un consejo práctico que me parece que ya después de más de 15, casi 16 años de matrimonio podría dar a otras personas en relación a que cuando nosotros nos unimos en el matrimonio, al principio todo es muy, muy bonito, ¿cierto? Pero después empezamos a vivir bajo el mismo techo y comienzan a surgir diferencias. Y esas diferencias finalmente van siendo eliminadas cuando nosotros empezamos a retroceder en nuestros deseos y empezamos a vivir para la otra persona. Vivir el matrimonio es vivir para la otra persona y no es vivir para mis propios anhelos y propósitos y deseos. Ya tenemos una vida en común y en consecuencia necesitamos ser moldeados por el Señor para que vayamos teniendo una relación más profunda en todos los aspectos, y eso también pueda transmitirse a los hijos, que es una cosa muy importante, y que ellos puedan ver la diferencia igualmente que existe entre un matrimonio que tiene a Cristo como el centro y aquellos de sus compañeros en el colegio, que evidentemente no es así. De hecho, me parece que es bueno que nosotros aprovechemos cada instancia que se produce cuando los hijos vuelven del colegio, por ejemplo, y comentan acerca de situaciones difíciles que han vivido sus compañeros, producto de la separación de sus padres o cualquier otra situación. Y en ese contexto podamos nosotros mostrar la diferencia que existe y la gracia de Dios como ha sido suficiente para que nosotros nos mantengamos unidos y podamos también instruirlos a ellos en este camino maravilloso en el cual el Señor nos ha puesto. Así que esos consejos me parece que son prácticos, pero todo tiene que ver con lo que el Señor haga en nuestras vidas, y como nosotros vayamos sometiéndonos a su autoridad, de esa misma manera también vamos teniendo una mejor relación esposo-esposa y al mismo tiempo con nuestros hijos. Y una cosa más también, que bíblicamente es claro lo que dicen las Escrituras respecto al liderazgo que nosotros debemos llevar. Tú bien sabes, seguramente escuchaste algo de la conferencia Sé Hombre, que hace unos días nada más terminó ahí en República Dominicana, en Santo Domingo, en la IBI, y en ese tiempo especial donde los hombres fueron expuestos a la palabra de Dios, el énfasis era que la razón de ser del hombre era el liderazgo, porque Dios lo había llamado al liderazgo primeramente, fundamentalmente en su casa, y luego también obviamente en la iglesia. Y ese liderazgo no tiene que ser mal entendido también como una especie de gobierno sobre otros, sino
comprendido de la perspectiva correcta de las Escrituras, entendiéndolo a la luz de lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 del libro de Efesios, cuando compara el matrimonio con la relación de Cristo en la iglesia, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el papel fundamental que nosotros tenemos en nuestra relación matrimonial, y la de la esposa es someterse, pero bajo ese tipo de liderazgo. Un liderazgo que no es impositivo, sino que brota de un concepto correcto de quién es Dios y de cuál es la labor y la función que nos ha dado a cada uno de nosotros. Bueno, pastor, muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido, hemos aprendido muchísimo. Me gustaría quedarnos más tiempo todavía, pero el tiempo del programa es así, hay que respetar los tiempos en ese aspecto. Y bueno, solamente lo último, ¿dónde podemos encontrar más de sus materiales? ¿Dónde podemos encontrar más información, o de repente si hay un proyecto de más trabajo en lo que es una senda marcada? Sí, bueno, dos lugares, dos sitios web. Uno está en realidad todavía en formación, que es el sitio web desdelabiblia.cl, que es el del ministerio propiamente, donde ahí subimos algún material. Estamos recién comenzando a estructurarlo de mejor manera. Y la página de la conferencia, que va a seguir abierta, vamos a continuar en lo sucesivo, volviendo digamos, a darle uso, que es conferencia por una senda marcada.cl también. Entonces, allí en los dos sitios web pueden encontrar, de hecho, los videos de la conferencia están allí, están en los dos sitios que acabo de mencionar, desde la biblia.cl y el de la conferencia propiamente tal. Y esperamos, como dije, poder comenzar también un ministerio, o ampliar el ministerio radial. Estamos en un proyecto importante en este sentido, y queremos ver la posibilidad de que ya en lo sucesivo, en los años siguientes, el Señor nos dé el privilegio de tener ya una radio como tal, que ese es nuestro propósito, para poder predicar el Evangelio y la palabra de Dios las 24 horas del día, todos los días del año. Eso es más o menos lo que podría decir al respecto. Qué bueno, pastor, de verdad, muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo, los últimos consejos sobre el matrimonio, sobre la soberanía de Dios en cuanto a su llamado, sobre el ministerio pastoral en Latinoamérica. Muchas gracias por darse el tiempo de poder estar aquí en el programa, de poder dar su vida para el trabajo que está haciendo allá en Chile. Estoy seguro, una senda marcada ha marcado también un antes y un después en lo que son el tema de conferencias en Latinoamérica. Vemos muchas conferencias generalmente centradas en el hombre, generalmente centradas en el espectáculo, pero realmente esta conferencia fue una bendición. Quiero agradecer también a las personas que están viendo esto en Chile, a los hermanos que me pudieron hospedar allá. Fue totalmente anecdótico el viaje a Chile, y el primer día estaba dispuesto, en mi visión, a dormir en el aeropuerto ahí, porque era muy lejos. No es como acá en Lima, que el aeropuerto está a un paso de la ciudad, pero allá es muy lejos, y el primer día estaba dispuesto a dormir en el suelo, pero Dios puso una hermana ahí, que cruzaron caminos, y finalmente terminé durmiendo en un lugar con agua caliente y con mi plancha y con una cama inmensa y todo. Fue tremendo lo que Dios hizo ahí. Toda una bendición, viviendo en diferentes lugares, conociendo diferentes personas, la ciudad hermosa de Pitrufquén, la ciudad hermosa con un solo semáforo. Ha sido tremendo realmente. Quiero agradecer a todos los hermanos de Chile, y quería darme este tiempo para agradecer eso. Y gracias, pastor, por darse este tiempo otra vez, por lo que está haciendo la conferencia, que siga creciendo este ministerio, que podamos seguir viéndonos, y que los hermanos en todos los países puedan saber de que tenemos personas que están trabajando para ello y que necesitan apoyo, y que también se debe levantar en cada país donde se está escuchando la palabra del Señor, por medio también de la predicación expositiva, que es el tema que hemos aprendido hoy. Entonces, bueno, gracias a todos los que han estado viendo el programa el día de hoy. Espero verlos en el próximo programa de Conversemos, y que Dios les bendiga. Muy bien, bendiciones. Muchas gracias.